Buenas noches. La satisfacción habitual de pasar revista a la situación mundial con las desvidas disculpas a que un inconveniente de último momento me hizo faltar la semana pasada. Hoy tenemos tres temas. La semana pasada se realizaron elecciones nada menos que en lo que podríamos llamar la capital del mundo, la ciudad de Nueva York, una ciudad que alberga 9 millones de almas, y triunfó el demócrata Bill de Blasio, una figura realmente atípica aún para su propio partido. Es una persona que es hija de un veterano de guerra de Vietnam que se suicidó cuando él era poco más que un adolescente, casado con una negra que fue lesbiana y que le ha dado 2 hijos y que pasó su luna de miel de modo ilegal en el año 1994 en Cuba, amigo de la revolución sandinista también, y una figura llevada al gobierno por los sectores pobres, por los movimientos sociales, por las víctimas del desastre neoliberal que se enseñoreó en la ciudad de Nueva York tras 12 años de gestión de Michael Bloomberg, un magnate de los negocios financieros. Quienes tienen cable ven que hay un canal financiero que se llama Bloomberg TV. Este señor era alcalde durante 3 periodos consecutivos, y previamente Ralph Giuliani, también republicano de extrema derecha, creador de la llamada tolerancia cero para la delincuencia. Este Ralph Giuliani, que fue invitado a la Argentina por Massa para decirnos qué hay que hacer. En realidad, 4 periodos consecutivos del ala derecha del Partido Republicano acentuaron enormemente la desigualdad social y la pobreza en Nueva York, al punto que los barrios más pobres, el barrio de Harlem, el Bronx, se volvieron territorios casi inhabitables, y zonas opulentas de la ciudad multiplicaron enormemente el valor de sus propiedades. De Blasio prometió gobernar buscando moderar las injusticias generadas por las 4 gestiones consecutivas del Partido Republicano, y el crédito que tiene lo tiene a partir de que el movimiento Occupy New Wall Street, que él apoyó públicamente, inclusive fue arrestado en una de sus manifestaciones, habíamos dicho desde su aparición en el año 2011 que la fuerza que podían tener era cuando pudiesen plasmar en política sus requerimientos, y el triunfo de Di Blasio es un triunfo de los movimientos sociales, de los jóvenes sin trabajo, de los sectores de género postergados, de las minorías étnicas perseguidas como los latinos y los negros en Nueva York. No solamente en la elección del alcalde de esta ciudad se notó ese giro, sino que hubo elecciones parciales en varios lugares de Estados Unidos y se tomaron por medio de referéndum distintas medidas progresistas. Se aumentó el salario mínimo, que en el estado de New Jersey, vecino a la ciudad de Nueva York, el gobernador republicano había vetado la ley de aumento del salario mínimo, y por referéndum popular se volvió a instalar. En otros lugares se legalizó la marihuana, en otros lugares se avanzó hacia el matrimonio igualitario, todas medidas democráticas y progresistas. De modo que es cierto que en Estados Unidos existe una cierta trampa política, en el sentido que el bipartidismo no permite la aparición de fuerzas realmente progresistas, pero los progresistas, los movimientos sociales están siempre en el Partido Demócrata. Cuando se hacen oír puede tener algún alcance importante, como en la elección que esperemos no defraude a sus electores de Bill de Blasio. El segundo tema que tenemos que tomar hoy es que estamos a menos de un mes de la elección importante de alcaldías y municipales en Venezuela, y la derecha arrecia en su campaña buscando desgastar y debilitar al gobierno bolivariano presidido por Nicolás Maduro Moros. La inflación provocada por sectores empresariales que de ese modo se reapropian de parte de la renta petrolera. Por desgracia, las medidas tomadas por
por el comandante Chávez no lograron garantizar la soberanía alimentaria de Venezuela, y muchos de los comestibles tienen que ser importados. Los importan sectores privados y de ese modo se apropian de parte de la renta petrolera que previamente fue estatizada. Esconden los suministros de primera necesidad buscando estimular el descontento de la población, se producen sabotajes al suministro eléctrico y todo va en el camino de debilitar al gobierno del presidente Maduro, y como ya está claramente establecido, inclusive por comunicaciones filtradas, que no piensan los integrantes de la llamada Mesa de Unidad Democrática, que llevó como candidato 2 veces derrotado a Enrique Capriles Radonsky, no piensan aceptar el resultado de las elecciones, inclusive si termina siendo ajustado ese resultado, van a pedir la revocatoria del presidente Maduro. Entonces se puede prever un escenario de máxima confrontación, con posibilidades de que pueda ocurrir cualquier cosa, porque detrás está la larga mano de los Estados Unidos, que surte con dinero a las oposiciones de todo tipo. No tienen un elemento en común, nada más que la común oposición al proceso bolivariano, que es motorizada por los Estados Unidos. Son cerca de 30 partidos los integrantes de la mesa de la llamada Mesa de Unidad Democrática. Estamos en presencia de algunas elecciones sumamente importantes que las iremos mencionando y analizando en este espacio. El domingo que viene hay elecciones en Chile, la primera vuelta que muy posiblemente gane y también definitivamente Michelle Bachelet. El día 24 hay elecciones nada menos que en Honduras, país donde el presidente fue derrocado, y uno de los candidatos es Xiomara Castro, la esposa del candidato del presidente derrocado Manuel Rosales, y el 8 de diciembre es esta elección crucial que estuvimos mencionando recién en Venezuela. Tercer tema para tratar el día de hoy es la situación de Colombia, donde la semana pasada se anunció, en realidad no en Colombia, sino en La Habana, donde se realizan las negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano, se llegó a un segundo acuerdo en el camino de lograr una paz en lo posible estable, justa, democrática y duradera. En este caso se trató de un acuerdo en base a las garantías para la participación política, tratando de lograr que los integrantes de la FARC se desarmen y se integren a la lucha política por vías convencionales. Hay muy malos antecedentes, la oligarquía colombiana y la burguesía colombiana tienen récord mundial en asesinato de militantes políticos, de dirigentes sindicales, de referentes indígenas. En estos mismos días fue asesinado un dirigente sindical en Colombia. Entonces, las garantías que pueda dar este acuerdo de paz son relativas, porque hay que recordar que a fines de los años 80 se hizo un acuerdo similar, y la llamada Unión Patriótica, en la cual participaba toda una organización guerrillera que se reconvirtió en partido político, sufrió el asesinato de su candidato a presidente y de varios de sus candidatos a las distintas listas. Hoy mismo hubo un comunicado de la FARC en la cual hablaba que no es seguro ni fijo que por el acuerdo le va a tocar a la organización guerrillera espacios en el Congreso por las zonas en las cuales tiene presencia importante. Hay un 40% del territorio colombiano que está controlado por la FARC, y además de lo cuantitativo que significa esto, es lo cualitativo. Son territorios que son ricos en recursos petrolíferos y también en otros recursos naturales. Entonces, la derecha está dividida en este momento. Por un lado está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que dice que no hay que hacer ningún acuerdo de paz con los llamados por él terroristas,
y por otro lado Santos, el presidente Juan Manuel Santos, que quiere presentar el acuerdo de paz como parte de su campaña. Tiene tiempo, creo que por 2 meses, para decir si se presenta a un segundo mandato. Y además quiere lograr la desmilitarización con la FARC para avanzar en acuerdos económicos con empresas multinacionales para poder explotar los recursos naturales de las áreas controladas por la FARC. El porvenir es realmente complejo, como lo dice la historia de las relaciones entre las derechas y las izquierdas en Colombia, pero es muy deseable que Colombia dirima sus conflictos en el marco de la paz, el respeto y la democracia. Lo que no aparece en ningún medio es una cosa que no es menor. Esta semana, mejor dicho, la semana pasada, habló el ex candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Al Gore, y dijo que la política exterior de su país en general y las acciones de espionaje que lleva adelante el gobierno de Barack Obama infringen la Constitución de los Estados Unidos. No la ley, la Constitución de los Estados Unidos. Se refiere a las medidas de espionaje llevadas adelante por la NSA, National Security Agency, y que fueron desnudadas por Edward Snowden, tema que venimos hablando hace mucho, y del que no se salvó ni el propio Papa Francisco. Hay un video muy gracioso que muestra una aldea española que quiere ser espiada. Entonces dicen, está pasando el satélite ahora, y ponen música árabe, se visten de apariencia islámica como para llamar la atención del espionaje. Y como estuvieron espiando al Papa Francisco, uno se imaginará que al escuchar que el Papa Francisco toma mate, como es argentino, muchos argentinos tenemos la costumbre de desayunar con mate, deben haber pensado que estaban manipulando algún arma extraña. Son cosas que uno puede pensar si tuviese acceso a todos los archivos que poco a poco se van develando. Lo cierto es que una figura tan importante del Partido Demócrata, no del republicano, del demócrata, denunció la inconstitucionalidad de esos actos que incluyen el asesinato de más de 20.000 personas en distintos países del mundo mediante el uso de aviones no tripulados llamados drones. El alpargatazo internacional es para el presidente francés, François Hollande, que a más de un año de ser electo ha perdido prácticamente toda su popularidad y todavía se pregunta por qué. Y la ha perdido porque ha defraudado sus expectativas, ha gobernado de acuerdo a preceptos neoliberales y justamente los pueblos azotados por el neoliberalismo votan para no soportar el neoliberalismo. Fíjense que en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, porque no ganó en toda la Argentina, el candidato Sergio Massa ganó, pero ocultando su condición neoliberal, como Menem cuando ganó la primera vez, que todo el mundo decía, si hubiese dicho lo que iba a hacer, no lo votaba nadie. Y el alpargatazo nacional es para Mauricio Macri, que mandó a algunos de sus diputados a presentar un recurso en la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que no aplique el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la ley de medios, o sea, pidiéndole a un poder del Estado que deje de ser un poder del Estado, que se pegue una piña a sí misma. O sea, un mamarracho jurídico que la Corte desestimó, y mejor que Macri que no se ande preocupando tanto por la Corte Suprema y se preocupe por lo que ocurrió ayer en un hospital donde una mujer que estaba cursando un aborto espontáneo fue sometida a vejaciones incalificables porque no la atendieron como correspondía, violando la propia ley de la ciudad. Ha sido todo por ahora y desde aquí, y nos estamos viendo la semana que viene.